Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme otra vez en este en vivo. Si ustedes quieren, vamos a hacer todos los sábados a las 12 de la tarde un en vivo sobre la situación actual de nuestra amada Colombia. Entonces, muchas gracias por su tiempo, realmente les agradezco. Y vamos a iniciar el día de hoy, vamos a tocar un tema que se podría titular la responsabilidad internacional del Estado por delitos de lesa humanidad. Pero también vamos a tocar el tema de la responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos. Bueno, vamos a arrancar. Esta semana fue una semana muy difícil para los colombianos, una semana en la cual se presentaron más muertos, más desaparecidos, violencia sexual. El día de hoy, lamentablemente, las cifras no son alentadoras. Hablamos más de 50 muertos, más de 470 desaparecidos, familiares buscando a sus hijos, están en las calles. Hablamos de más de 87 reportes de violencia sexual en medio de un país que, según la Constitución Política, artículo primero, es un Estado social de derecho. La realidad es que es un Estado fallido. Colombia es hoy un Estado fallido en lo social y que ha fallado en el derecho. Colombia, ¿y por qué lo digo? Porque es que en Colombia la pobreza llega, según datos del propio gobierno, es decir, ONGs dicen que es más, el 42% de la población en Colombia está en estado de pobreza. En Colombia hablamos de que hay personas, el 40% de personas no tienen acceso a agua potable. En Colombia es más fácil tener acceso a celular que agua potable. Hay más celulares que colombianos, pero acceso a agua potable no hay. En Colombia tenemos cerca de 1.700.000 personas, según el DANE, que padecen hambre todos los días, que no tienen lo que yo digo, los 3 golpes. O tienen desayuno o tienen almuerzo, pero no tienen garantizada la cena. Y eso no puede ser en un Estado social de derecho. Entonces, estamos en una sociedad actual polarizada, dividida entre los que se creen de la élite y los que somos de la resistencia, los que hemos sido por décadas excluidos. Entonces, las cosas no pueden seguir así en Colombia, como si eso no pasara nada. En Colombia se han tratado de lograr acuerdos, como lo vimos aquí en el Coliseo Mariano Urrutia, acuerdo fallido, porque resulta que en Colombia los acuerdos siempre son los mismos con los mismos. Los acuerdos siempre son con los mismos actores políticos. Y resulta que eso debemos pasar la hoja, porque hoy hay nuevos actores políticos y son los jóvenes. Hay que escuchar a los jóvenes. Yo veo que los actores políticos tradicionales, como los congresistas, el presidente, el ministro, el alcalde, la gobernadora, el gobernador, se sientan en la palabra y se sientan a dar discursos. Este no es el momento para dar discursos. Este es el momento para escuchar a los jóvenes que están en las barricadas, a los jóvenes que se han sentido excluidos. Mire, yo estuve hablando con un joven de primera línea, un joven que es excluido. Y resulta que estos jóvenes, cuando no han tenido educación, cuando no han tenido trabajo, no tienen nada que perder. Entonces, ¿por qué el Estado no les da la oportunidad de educación, de trabajo, de salarios dignos? Esta semana fue muy fructífera porque ya sabemos que se cayó la reforma tributaria, la reforma a la salud se está cayendo y ya se dijo, esperemos que cumpla, ya se dijo que educación gratuita universitaria para los estratos 1, 2 y 3. Y eso debe ser una realidad, pero ¿cómo se logra eso? Con más universidades públicas, con acceso a la educación sin barreras. Hoy estamos hablando de un nuevo rol del Estado, hoy estamos hablando de una nueva forma del Estado, ya que el actual, repito, es un Estado fallido. En un Estado fallido en el cual cerca del 15% de la población colombiana está en el desempleo, sin contar el subempleo. Es decir, en ese 15% no se cuenta a la señora que vende tintos, en ese 15% no se cuenta al señor que vende cigarrillos o chicles en la calle. No, porque el DANE lo cuenta como subempleo. Es decir, si contamos desempleo más subempleo,
En Colombia estamos cerca del 40% de trabajo en la informalidad. Y bueno, desde aquí, desde las redes sociales, gracias de corazón a aquellos jóvenes que han hecho la resistencia y tenemos en Colombia nuevos derechos y se visualiza un país mejor. Nunca en las esferas del conflicto en Colombia, en las últimas décadas, tantos debieron a tan pocos. Tantos, es decir, tantas personas de la clase de estrato 1, 2 o 3, hoy le deben a tan pocos que han dejado la vida en medio de las protestas. Y eso no puede seguir así, no puede seguir así. Hay que hacer un cambio de fondo, un cambio sustancial en Colombia para un país más digno. Bueno, y vamos a hablar de un tema que es también de público conocimiento, ya que hemos dicho, y lo podemos ver a través de las redes sociales, diferentes violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, delitos de lesa humanidad, violación en derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Frente a eso les quiero comentar como abogado y como docente en derecho que tenemos un sistema que nace desde 1948, que es el sistema de la OEA, Organización de Estados Americanos. La OEA tiene más de 35 países, hacen parte de toda América Latina de la OEA. Sin embargo, la OEA creó a partir del año 1969, en la llamada Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, un sistema interamericano de protección de derechos humanos, y este sistema lo conforman dos grandes entidades supranacionales. Hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Les comento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano político en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que en Colombia pensamos que la política es corrupción, y no, la política es servicio al otro. Entonces, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos la componen 7 comisionados, 7 personas que no requiere que sean abogados, sino personas que conocen de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana, dentro de la comisión encontramos unas relatorías muy especiales, que hacemos el llamado para que esas relatorías nos acompañen en las calles de Cali, en las calles de Bogotá, de Medellín, que vengan a Colombia. Tenemos el comisionado la relatoría sobre trabajadores migratorios, la relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas. Caso en concreto, aquí en Cali se les violaron los derechos a las comunidades indígenas que llegaron a apoyar a los jóvenes, ¿no? Unos armados vestidos de blanco en Ciudad Jardín, policías filtrados vestidos de civil, paramilitares filtrados de población civil, en la población civil, disparándole a las comunidades indígenas. Prohibido olvidar como colombianos aquel domingo. Tenemos también la relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad. Aquí en Colombia hay personas privadas injustamente de la libertad, que se las priva simplemente por hacer protestas pacíficas. La mayoría de las protestas en Colombia son pacíficas. Se han presentado vandalismos, pero la mayoría, un gran porcentaje, son pacíficas. Tenemos la relatoría sobre derechos de la niñez. Estaba viendo un video de un niño de 15, 16 años maltratado, ultrajado por la policía. Eso no puede ser. Tenemos la relatoría sobre derechos de la mujer. Mujeres han sido objeto de vejámenes, objeto de violación a sus derechos sexuales, objeto de maltrato, objeto de abuso de la autoridad. Y tenemos la relatoría sobre la libertad de expresión en Colombia, donde nos están censurando. En Colombia, donde los medios de comunicación tradicionales no presentan la situación actual del país. Entonces tenemos una comisión a la cual cualquier persona puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo? Con un simple derecho de petición vía electrónica. Un derecho de petición argumentado, razonado y con las pruebas de los abusos a los derechos humanos. Porque según la Comisión Interamericana de Derechos, esto es la Convención Americana del 69, establece que la comisión es el órgano político del sistema, la cual tiene como principal función
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Entonces, ¿quién tiene que promover, resguardar, vigilar, custodiar, garantizar los derechos humanos en América Latina? Pues son en un primer inicio los estados, pero como tenemos un estado fallido, viene muy bien la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decíamos, el segundo órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Esta corte ya juzga a los estados, no juzga a los particulares, no juzga a las personas, no juzga a los servidores públicos, pero sí juzga a los estados. Y los estados pueden ser, como hemos visto en Colombia, varias veces Colombia ha sido condenado. Le comento que Colombia es el país que más condenas tiene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a derechos humanos. Le comento que este sistema hoy se encuentra congestionado porque la mayoría de casos que llegan a la Corte Interamericana son casos colombianos. Qué tristeza me da decirlo eso como abogado, pero es la realidad y como colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entonces establece la responsabilidad internacional, y esta responsabilidad internacional, en últimas, es una responsabilidad patrimonial y no patrimonial. La reparación integral busca dejar indemne a la víctima. La reparación integral busca dejar indiferente a la víctima, como si el daño no hubiera ocurrido. Para ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene diferentes ópticas de reparación, o más bien diferentes elementos de reparación integral, y hablamos primero de la indemnización patrimonial, esto es, indemnizar perjuicios materiales e inmateriales, materiales como el perjuicio emergente, perjuicio de lucro cesante, perjuicios morales, perjuicio a la vida de relación o llamado perjuicio al derecho a la salud. Pero además de una indemnización, la reparación integral de la víctima, en este caso de la víctima del conflicto, se logra a través de actos de satisfacción. Actos de satisfacción como pueden ser, ejemplo, aquella persona que fallece en una protesta. Un acto de satisfacción sería realizarle un documental a favor de la víctima, escribir un libro a favor de la víctima, realizar una estatua a favor de la víctima. ¿Por qué no colocarle un nombre a la calle donde falleció, el nombre de la víctima en conmemoración a esta persona? Entonces hay diferentes actos de satisfacción, como actos de rehabilitación, si necesita ayuda psicológica, psiquiatra, médica, fisioterapeuta o la que sea. Pero además de eso, las víctimas tienen derecho a lo que se llama el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y actos de no repetición. Y bueno, ustedes dirán, pues el condenado es el Estado, pero recordemos que el Estado, su presupuesto nace de los tributos, nace de lo que los colombianos pagamos en impuestos, en tasas, en contribuciones. Entonces en últimas terminamos pagando todos los colombianos. Estuve leyendo por ahí una revista de dinero, que decía que el paro en estos 17 días que llevamos, hoy 15 de mayo del 2021, en estos 17 días de paro se han perdido como tal 6.2 billones de pesos. Pero usted dirá, eso es mucha plata. Sí, pero les recuerdo que en Colombia la corrupción se malgastan 50 billones de pesos. Bueno, entonces, ante la Corte Interamericana se puede demandar al Estado colombiano. Esta semana tuvimos otra noticia, otra información, y es que ya se denunció públicamente, ya se denunció penalmente al presidente de la República, Iván Duque, ante un organismo internacional, que es la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Esta Corte Penal Internacional juzga ya no a los estados, sino juzga a los servidores públicos, a los particulares o ex servidores públicos. Y a nivel mundial tenemos casos muy interesantes donde la Corte Penal Internacional ha actuado, pero sobre todo en el África. Ha actuado en el caso de Ruanda, ha actuado en el caso de Uganda, ha actuado en el caso de Congo. Pero decimos desde acá, fiscal de la Corte Penal Internacional, venga a investigar a Colombia, a personalidades como el propio presidente Duque, a altos generales,
al expresidente por delitos de lesa humanidad. Y usted me dirá, ¿y cuáles son esos delitos de lesa humanidad? Pues según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se entiende que son crímenes contra la humanidad, que engloban actos de forma de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Aquí en las calles vemos actos generalizados y sistemáticos contra los protestantes. Se entiende como crímenes de lesa humanidad los asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación, traslado forzado de personas, encarcelación, privación injusta de la libertad, privación física de la libertad, torturas, prostitución forzada, violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, entre otros. Entonces, aquí en Colombia hemos visto muchos casos de delitos de lesa humanidad. Y en cuanto a los delitos de lesa humanidad, les comento que el delito no puede quedar en impunidad. No puede quedar en impunidad. También les quiero comentar que la Constitución política establece lo siguiente. Hay un artículo muy importante, porque además de eso, lo que necesitamos en Colombia es no solamente que se caiga la reforma tributaria, la reforma de la salud, la reforma pensional. Necesitamos en Colombia otros aspectos que los voy a anunciar hoy. Necesitamos en Colombia reforma a la fuerza pública. Escúchese bien, eso es una reforma urgente. Artículo 216 de la Constitución Política. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Artículo 217. Las fuerzas militares están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Armada. Vamos a ver. Cuando un acto, y quiero manifestarles que los que hacen parte de la fuerza pública tienen lo que se llama un fuero militar. ¿Qué es el fuero militar? ¿Sí? Es un fuero subjetivo que indica lo siguiente: de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares. No puede ser en el caso colombiano, no puede ser que ante el abuso de la autoridad, ante el asesinato de la autoridad, ante la masacre de la autoridad pública, este caso lo conozca un tribunal especial de jurisdicción militar. No puede ser porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Corte Constitucional Colombiana y el Consejo de Estado colombiano ha indicado que cuando se trata de violación de derechos humanos no cabe la jurisdicción penal militar y deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria. Es decir, Fiscalía General de la Nación tiene que investigar de manera imparcial y tiene que ser juzgado por jueces penales ordinarios, no por justicia militar, no por ese fuero militar. Aquí no cabe el fuero militar. Es decir, las violaciones producto de los policías, violaciones a delitos sexuales, no los puede conocer el Tribunal Penal Militar, porque eso sería una impunidad. ¿Cuál es la reforma que desde la academia creemos hay que realizar a la fuerza pública? Primero, la fuerza pública debe tener capacitación en derechos humanos, y una alta capacitación de derechos humanos. No únicamente que le den un módulo de derechos humanos, no, una capacitación transversal de derechos humanos. Segundo, no fuero militar. Ojalá que se termine en Colombia la llamada justicia penal militar. Tercero, cambiar la politización de los militares, porque resulta que los generales, como lo establece el decreto 17 de 90 del 2000, establece que para llegar a ser general de la República, quien elige al general es el Senado de la República. Ahí está muy mal, porque ya del Senado los colombianos no creemos, porque sabemos que en el Senado hay corrupción, porque sabemos que en el Senado hay tráfico de influencias, y entonces no puede ser que un general llegue con alianzas en el Congreso de la República. Debe llegar ¿cómo? Por el mérito, debe llegar por sus conocimientos, por su experiencia y por su conocimiento en especial en los derechos humanos. ¿Usted sabía como colombiano que un general gana lo mismo que un ministro? ¿Usted sabía que un general gana lo mismo que un presidente de la República, que un congresista, que un magistrado de alta corte? Esto es cerca de 34 millones de pesos. Debemos bajar salarios en Colombia, salarios altos,
¿Quiénes los que tienen salarios altos? Fiscales delegados ante altas cortes, procuradores delegados ante altas cortes, magistrados de altas cortes, congresistas, ministros. Debe bajárseles el salario. Tampoco vamos a decir a que tengan un salario mínimo, un salario de 5 o 6 millones, no, porque si le damos un salario poco, serían más óptimos para la corrupción. Y muchos policías dirán, no, ese es en contra de nosotros. No, les doy una propuesta: subir salarios a los policías, porque si no subimos salarios a los policías, el policía en la actualidad en Colombia termina viviendo en el barrio donde vive el delincuente. Si no le subimos salarios a los policías hacen, en últimas, buscan dinero en retenes. ¿O no es verdad en Colombia? Entonces, ¿qué sube el salario a la policía para que la policía no sea corrupta también? Bueno, muy bien. Otro de los temas que quiero tocar es que en Colombia, además de la reforma a la policía judicial, a la policía, es necesario una reforma al sistema electoral. Una reforma al sistema electoral. Porque de ahí ya viene mal la cosa. De que únicamente el candidato a la política puede ser una persona que haya sido avalada por un partido político, por un movimiento político, por un grupo significativo de ciudadanos. Y eso debe cambiar. La forma de financiación de las candidaturas en Colombia debe cambiar. ¿Sí? Bueno, otra de las reformas que queremos decir en este pequeño Facebook Live de hoy es no a la Copa América. Muchos dirán, ¿cómo así, Álvaro? El que le gusta el fútbol está diciendo que no a la Copa América. Sí, le comento a los que no me conocen que a mí lo que me gusta es el fútbol. Yo tengo una alta pasión en el fútbol. A mí lo que me mueve el corazón, entre otras cosas, es el fútbol. Soy un futbolista frustrado porque siempre quise ser futbolista profesional, pero pues no me dio para más el físico. Por eso me dediqué al derecho. Resulta que estamos diciendo no a la Copa América. No a la Copa América con sede en Colombia, porque resulta que la Copa América, que está presupuestada para mediados de junio, se va a hacer en países como Argentina y Colombia. Yo les diría, incluso Selección Colombia, no participe en la Copa América, así no sea en este país. No podemos hacer una Copa América en medio de las masacres, en medio de las torturas, en medio de las protestas, en medio de los desaparecidos, en medio del ultrajo, de la violación de derechos humanos a la población civil. Eso sería una cortina de humo, eso desviaría los intereses de los colombianos y ahora los colombianos estamos ocupados a un país mejor. Y traigo a colación, recordemos, los que sabemos de fútbol, el Mundial de 1978 que se realizó en Argentina. Les comento que cuando se realizó el Mundial del 78 en Argentina, este Mundial se hizo en medio de la dictadura militar. Una dictadura que generó más de 30.000 desaparecidos en Argentina, en los llamados vuelos de la muerte. A altas horas de la noche, aviones militares eran cargados de población civil, sobre todo de jóvenes universitarios, y eran tirados vilmente al mar para que se los coman los tiburones. Los vuelos de la muerte, prohibido olvidar como miembros de América Latina que eso pasó. Y en ese Mundial de Argentina, particularmente, por primera vez quedó campeón Argentina. Pero no nos podemos olvidar que mientras los argentinos gritaban y festejaban los goles del matador Kempes, también lloraban los muertos de la dictadura. Era un país dividido, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar cómo la FIFA acolitó un mundial en una dictadura. Entonces aquí nosotros como colombianos no podemos acolitar, no podemos permitir una Copa América en Colombia. Esta semana jugó el River Plate contra el Junior de Barranquilla, en medio de las protestas, y observábamos imágenes como los jugadores recibían gases lacrimógenos. No puede ser eso, no puede ser eso. El fútbol, la pelota, como dijo Maradona, la pelota no se mancha. Y no podemos permitir que la pelota se manche en medio de las protestas legítimas donde hay violaciones de derechos humanos, violaciones de delitos de lesa humanidad, presencia de delitos de lesa humanidad. Así como nosotros no podemos olvidar la historia y aquella Olimpiada de 1936 en Alemania, en la Alemania nazi de Hitler.
donde se vendió a nivel mundial que en Alemania no pasaba nada. Aquí en Colombia quieren vender a nivel mundial que en Colombia no está pasando nada. Cabe indicar también que en 1978 el Papa de Roma, el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, también envió su bendición y acolitó un mundial de fútbol en medio de la dictadura. Y los que conocen Argentina saben que allá hay un estadio muy bonito que es el estadio de River Plate, el estadio monumental, donde en la dictadura de Argentina del 78, a menos de 3 cuadras, estaban masacrando y torturando a los jóvenes. Y aquí no puede ser, porque yo como no caleño, sino como de Pasto, pero que he vivido más de 15 años en Cali, yo conozco Cali y entonces el estadio queda al lado del Parque Las Banderas, donde se están haciendo protestas. El estadio queda cerca de Siloé, donde se están haciendo fuertes protestas. Entonces no podemos hacer un mundial en medio de este estado de cosas inconstitucional que está pasando en Colombia, ¿no? Entonces censuramos la Copa América desde la humilde opinión, esto es, desde la academia. Resulta que en Colombia yo veo muchas personas, y con razón de ser, muchas personas preocupadas por la economía del país. Es que uno de los temas que mayor relevancia generan al ciudadano de a pie es la economía. Y resulta que, vamos a hablar un poquito de esto, la economía neoliberal, porque Colombia es un estado capitalista, Colombia es un estado neoliberal. Colombia, si bien es cierto el artículo primero dice que Colombia es un estado social de derecho, la realidad en cuanto a la economía es un estado capitalista, neoliberal. El nuevo liberalismo trae su fundamento en el liberalismo clásico de Adam Smith y David Ricardo, donde nos enseñaron en La riqueza de las naciones aquella frase laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar, que la economía laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que la economía lo mueve todo. Decían, hay unos hilos invisibles que mueven la economía, el Estado no debe intervenir. No, hoy estamos diciendo el Estado debe intervenir, pero debe intervenir con políticas públicas sociales, con políticas para el pueblo. Yo me quedo más bien con un economista, quien es el padre de la economía moderna, John Maynard Keynes, el cual fue el ideólogo desde la economía para sacar de la crisis de 1927 a Estados Unidos. Y él lo que buscaba con su teoría económica, él la llamó teoría general del empleo, el interés y el dinero, incentivar el consumo. Para que una economía sea sostenible, primero hay que aumentar el consumo, hay que aumentar la demanda. Pero ¿cómo se logra eso? La fórmula es sencilla. Con trabajo, con salarios dignos. Si las personas tienen trabajo, si las personas tienen entrada, tienen con qué gastar. Pero en Colombia, ante el nivel de desempleo y en la economía que estamos hoy en crisis, sobre todo crisis fortalecida en medio de la pandemia, hay muchos colombianos que no tienen con qué comprar. La política es, Estado, genere obras públicas, Estado, genere trabajo, genere empleo, y así las personas tienen con qué sacar adelante esta economía. Si se baja la demanda, el consumo se desequilibra y con ello se desequilibra la economía. En cambio, si aumentamos la demanda, las personas pueden salir a comprar mercado, pueden salir a comprar vestimenta, carros, en fin, se aumenta la economía. Es la macroeconomía moderna. Si hay más desigualdad en un país, hay menos demanda. Por eso es que nosotros como académicos nos motiva un país con igualdad, nos motiva un país mejor, ¿sí? Nosotros hemos dicho y hacemos el llamado desde su posición, ponga un granito de arena para un país mejor. Usted que es empresario, usted que es estudiante, usted que es trabajador, usted que es docente, ponga un granito de arena que hoy se necesita mucho en Colombia. Decía Jesucristo de Nazaret, el que ayuda a otro, se ayuda a sí mismo.
Entonces, nosotros nos estamos ayudando a sí mismo. A mí me da felicidad ayudar al otro. ¿Y cómo lo ayudo al otro? Por lo menos desde la academia, por lo menos con lo poquito que sé, vamos a que este paro, que los jóvenes que están en la protesta tengan conocimiento un poquito más de lo que para lograr un mejor país. El Estado debe intervenir con políticas públicas, no para la minoría. El Estado debe intervenir con políticas públicas para la mayoría. ¿Y quién es la mayoría? El pueblo. El Estado debe equilibrar la economía, oferta y la demanda. Yo creo más bien en una economía de la felicidad. Yo creo más bien en una economía que no solamente tenga presente el llamado Producto Interno Bruto, sino la felicidad de las personas. Porque ¿qué pasaría donde un país solamente tenga en cuenta el Producto Interno Bruto? Pasaría que sí, puede ser un país rico, pero un país desigual. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que más Producto Interno Bruto tiene, pero en Estados Unidos hay una clase que es denominada los homeless, personas sin techo, que se mueren físicamente del hambre, que se mueren físicamente de la pobreza, ¿no? Lo que más importa en la sociedad es la economía. Por ahí me decía alguien, a lo que le duele el pueblo, a lo que le duele al ciudadano es que le toquen el órgano. ¿Cuál órgano? El órgano del bolsillo. Resulta que entonces el mayor temor de una sociedad es la economía y la seguridad. Pero nosotros vamos a sacar este país adelante, no los de la clase élite, no. Mire, es que muchos que no conocen Cali dicen, ¿por qué en Cali se está presentando esas protestas con violaciones a derechos humanos, esas protestas que a veces se presentan con vandalismo? ¿Por qué? Porque si usted no conoce Cali, yo le comento que en Cali hay barrios muy pudientes como Ciudad Jardín, pero al lado de Ciudad Jardín está Alto Meléndez, está Alto Nápoles, está Cuatro Caminos, está Santa Elena, donde es pobreza extrema. Si usted no conoce de Cali, por ejemplo, le comento, hay un sector muy bonito que es el sector del oeste, donde usted encuentra Altos Cristales, Normandía, pero al lado está la Comuna 18, Siloé, Barrio Venezuela, Brisas de Mayo, barrios en extrema pobreza. Y eso es lo que pasa en Colombia, en Cali, donde la opulencia de muy pocos frente a la pobreza de la mayoría son balas cotidianas que atravesan esta sociedad. No pueden haber esas balas perdidas en Colombia. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas facultades. No estamos proponiendo un comunismo, estamos proponiendo simplemente una sociedad más igualitaria, ¿no? Ustedes en Ciudad Jardín, los que se vistieron de blanco, son personas que tienen alianzas con grupos paramilitares, con rastrojos, y es que en Cali es cuna del narcotráfico. Y entonces por eso es que aquí se dan esos choques de la sociedad, porque hay personas ricas, más ricos que los más ricos de Londres, y hay personas pobres, más pobres que los del África. No, nosotros lo que queremos es una sociedad donde los recursos económicos sean para todos. Y es posible. Muchos nos dicen, no, pero es que estamos en Colombia. Pero Colombia es el país más biodiverso del mundo, ¿sí? Si somos el país más biodiverso del mundo, ¿por qué hay pobreza? Son contradicciones paradójicas que yo no me las explico. Yo he tratado de estudiar el derecho, la economía, pero no encuentro dónde está esa paradoja. ¿Por qué se presenta esa paradoja? ¿Usted sabía que en el mundo 18.000 niños mueren cada día? Cada segundo cada 6 segundos muere un niño de la hambre. Eso es inconcebible en pleno siglo XXI. La carencia de agua potable, de alimentación. Y desde el derecho quiero indicarles, y esa es mi motivación para hacer estos Facebook Live, y atrayendo a colación una de las mentes más brillantes que ha dado el mundo. El científico Albert Einstein, nada más ni nada menos, que dijo lo siguiente: todo puede ser explicable de un modo tal que la inmensa mayoría de los seres humanos puedan entenderlo. Repito, todo puede ser explicado de un modo tal que la inmensa mayoría de los seres humanos pueda entenderlo. Por eso yo soy docente de Derecho, porque creo que el estudiante debe entenderlo fácilmente, ¿no? Así también decía un gran filósofo y jurista italiano, Norberto Bobbio: el primer compromiso de un intelectual es ser claro y sencillo.
Si usted como intelectual no es claro y sencillo, tiene un grave error. ¿De qué sirve uno tener mucho conocimiento si no lo sabe transmitir? Es mejor tener poquito conocimiento y saberlo transmitir. El primer deber de un intelectual es ser claro y sencillo, ¿no? Y cuando las cosas no son sencillas, dudemos mucho de ello. Dudemos mucho de ello. Muchos economistas nos dicen, es que usted como es abogado no entiende la economía. No. La economía debe ser entendida por el pueblo, porque si no la entendemos, ahí hay algo raro. Entonces la economía debe ser entendida para todos. La economía debe ser explicable, no debe ser algo sectorial, no debe ser selectiva, no debe ser únicamente de la élite, no solamente la deben conocer los economistas, los administradores de empresas, sino todo ser humano debe tener bases económicas. Y lo que queremos es desmontar en Colombia una economía ortodoxa. Necesitamos una economía de la felicidad, una economía donde se pueda lograr la satisfacción de necesidades insatisfechas como son salud, educación, vivienda, comida. ¿Usted sabía que la Constitución Política en el artículo 366 establece que es obligatorio el gasto social? Que las entidades públicas como la alcaldía, la gobernación, deben destinar gran parte de su presupuesto al gasto social, y yo no lo veo. Yo no veo dónde está el gasto social. Yo veo más en Colombia el gasto a la guerra, pero no veo el gasto social. Entonces, les pregunto, ¿podría haber un enriquecimiento empobrecedor? Porque muchos dicen, no, tenemos que generar un país con riquezas. ¿Podría haber un enriquecimiento empobrecedor? Claro que sí. Ejemplo, el país puede crecer en riqueza. ¿Cómo? Entregando en concesión nuestras montañas, nuestro suelo. Podemos generar mayor Producto Interno Bruto del país, entregando minería legal a multinacionales de Francia o de Canadá, pero nos empobrecemos como sociedad, ¿no? Entonces puede haber un enriquecimiento empobrecedor. Yo me quedo más bien con nuevos economistas, como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz con su libro El malestar de la globalización, o un economista que les recomiendo a ustedes, fácil de leer, el economista de la India, Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1998. Donde él nos enseñó que la economía debe ser la posibilidad de desarrollo, la felicidad y un grado de armonía con la naturaleza. Un grado de armonía con la naturaleza, lo que las comunidades indígenas llaman el principio de summa causale. Ese principio de summa causale es muy importante. En la Constitución colombiana no lo tenemos plasmado, pero constituciones como la Constitución Nueva de Ecuador establece el principio de summa causale. Esto es, la vida con dignidad. Y no solamente la vida con dignidad, sino con dignidad en el entorno, con el medio ambiente. Necesitamos en Colombia una economía con ética. Es verdad, empresario tiene derecho a lucrarse, claro, por eso usted montó la empresa, pero con ética, dando salarios dignos a sus trabajadores, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? ¿Para qué sirve la economía? Pues sirve para administrar bienes, servicios y productos que son escasos, pero no pueden ser escasos en un país biodiverso como Colombia. Necesitamos un rol del Estado más activo, un rol del Estado capaz de asumir los temas que están pasando hoy en Colombia. Bueno, entonces, frente a eso, necesitamos es que el gobierno, llámese gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno local, escuche a los nuevos líderes. No haga concesiones, no haga diálogos, no haga acuerdos con los mismos. No, eso parece un club de dinosaurios. Usted no ve ahí menores de 60 años. No, escucha a los jóvenes, que los jóvenes tienen propuestas, los jóvenes tienen nuevas ideas. Los jóvenes, esta generación no fue como la generación de mis papás, que siempre tuvieron únicamente que ver la televisión y los medios informativos tradicionales. No, estos jóvenes están atentos a las redes sociales, estos jóvenes son jóvenes preparados. Entonces escucha a los jóvenes y no se encarnen en un discurso, que ya tuvieron oportunidad de dar discurso. ¿Y de qué sirve esos discursos tan bonitos que dieron si no van a cumplir la palabra? Aquí necesitamos más cumplir la palabra. Eso es. Ojalá viviéramos en la época de los anteriores, de nuestros viejos, de los abuelos, donde la palabra tenía poder. Hoy la palabra se la lleva el viento, por eso los acuerdos
tienen que quedar por escrito. Bueno, por favor, comentarios. Gracias a todos. Se necesitan más espacios como estos, me dicen por ahí. Saludos a los que me escuchan desde Popayán, desde Nariño, grandes amigos que no los veo hace muchos tiempos. Muchas gracias por acompañarme. Esta es la forma de vernos ahora en las nuevas redes sociales, en el nuevo dataísmo. La Policía Nacional no me cuida, me cuida más la primera línea. Gracias por el comentario. Sí, es verdad, es que la policía tiene la función de cumplirlo, de cumplir la función de cuidarlo a uno en la vida, en la integridad, en la autonomía, en la libertad, en los derechos humanos, y vemos todo lo contrario. Eso no puede ser en un Estado social de derecho. Por eso la conclusión de hoy: Colombia no es un Estado social de derecho, sino es un Estado fallido, ¿no? Eso, lo que está pasando en Colombia, es grave. Esto se asemeja a una bomba de tiempo. Esto se asemeja a una olla de presión donde se prendió el caldero y no se abrió la presión, no se abrió la tapita. Está que explota. Por ejemplo, aquí en Jamundí, condenamos, quemaron la alcaldía de Jamundí, cuando Jamundí ha sido muestra y ejemplo de protesta pacífica. Creemos que quien quema la alcaldía de Jamundí no hace parte de la protesta. Son unos vándalos, pero infiltrados. Bueno, muchas gracias. Espero comentarios, sugerencias, porque yo lo que espero es críticas constructivas. Ya que soy nuevo en estas redes, entenderán de pronto mi falta de conocimiento tecnológico. Entonces, gracias a todos. Los espero dentro de 8 días. Ojalá se nos vuelva costumbre, siempre y cuando las cosas siguen así. Porque si el país cambia y cambia para mejor, no tenemos razón de hacer estos Facebook Live. Pero como están las cosas, el cambio no se ve tan temprano. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos espero ver. Espero que compartan esto, que compartan sobre todo a las personas que no tienen acceso a la universidad, que son la mayoría, sobre todo a los jóvenes que están en primera fila, sobre todo a los jóvenes que están protestando. Y gracias a esos jóvenes, de antemano gracias. No son vándalos, vándalos son los que están, muchos en el Congreso. No quiero generalizar, en el Congreso hay buenos congresistas, pero muchos vándalos que se apropian del erario público. Y dentro de 8 días trataremos otro tema así sencillo, que se pueda lograr entender por aquellas personas que no son abogados, o que simplemente no son estudiantes, o simplemente no han tenido la posibilidad de pisar una universidad. Bueno, gracias. ¿Cómo le doy esto?